Bienvenidos al Laboratorio de Electromagnetismo del trimestre 16C, dirigidas por el Dr. Juan Carlos Olivares Galván. Somos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Soy Daniel López Yáñez. Jorge Fuentes Sánchez. Realizaremos y explicaremos la práctica número 7 que lleva por nombre Anillo de Thomson. El experimento del salto del anillo fue realizado por primera vez por Elihu Thomson en el American Institute of Electrical Engineers de Nueva York en mayo de 1887, repetido en París en 1889 y explicado detalladamente por Fleming en 1891. Consta de una bobina enrollada en torno a un vástago de hierro, ocupando únicamente la parte inferior de él. En la parte superior se colocan aros de distintos materiales y pesos. Al alimentar con una fuente de tensión continua se observa un salto del anillo, tanto al cerrar como al abrir el circuito. En el caso de alimentar con una tensión alterna de frecuencia de red y de amplitud regulable mediante un autotransformador, se produce una levitación estable del aro. Ocupar en la práctica son cable dúplex, una clavija, vamos a ocupar un interruptor, un anillo de aluminio, una bobina de 1000 vueltas y una barra de hierro dulce. De nuestra práctica es que en el experimento de los anillos de Thomson se genera un campo magnético que varía en función del tiempo por medio de un solenoide, en este caso nuestra bobina, con un núcleo de hierro en su interior que se conecta en una fuente de voltaje de corriente alterna. El núcleo sobresale unos 30 centímetros del solenoide de tal forma que a través de este pueden insertarse anillos metálicos con diferentes características. El solenoide se conecta directamente a la pared por medio de un enchufe para controlar la corriente en el circuito. Se conecta en serie en un interruptor. Veamos el funcionamiento. Vamos a conectarlo a la corriente alterna. Ponemos el anillo de aluminio y vamos a activar el interruptor y veamos qué es lo que pasa. Una vez más activamos el interruptor. De acuerdo a la ley de Biot-Savart, en la bobina se genera un campo magnético proporcional a la intensidad de la corriente que circula por ella. En el interior de la bobina, el campo magnético generado es principalmente paralelo al eje Z, mientras que en el exterior tiene también una componente radial R. Este campo magnético atraviesa el anillo, por lo que el flujo magnético a través del anillo será proporcional a la intensidad que circula por la bobina. Dado que la corriente es alterna, el flujo magnético que atraviesa el anillo varía con el tiempo. De acuerdo con la ley de Faraday, la variación en el tiempo del flujo magnético induce una fuerza electromotriz en el anillo, igual en magnitud a la variación por unidad de tiempo del flujo que atraviesa el anillo. Dicha fuerza electromotriz tiende a oponerse a esta variación según la ley de Lenz. Se induce así una corriente en el anillo que circula bajo la acción del campo magnético de la bobina, por lo que éste ejerce una fuerza sobre el anillo que es la fuerza de Lorentz. Por la simetría del problema, la fuerza neta ejercida sobre el anillo por la componente del campo paralela al eje Z es nula, y es solo la componente radial R del campo la que ejerce una fuerza sobre el anillo en dirección vertical. El signo de la fuerza depende de la relación entre la dirección de la corriente y de la componente R del campo.